Queridos amigos, vamos a comenzar esta tarde con un debut de Isidro Sole y él nos trae un fabuloso tema. Por favor, Isidro, bienvenido y muchísimas gracias. No, no me des las gracias las doy yo porque, como se dice vulgarmente, no es fácil aguantarme, ¿eh? Por lo tanto, gracias a ustedes. Estoy mirando, a ver un segundo, de compartir la pantalla. He hecho unas prácticas hace un rato junto con Víctor. A ver si ahora. ¿Ustedes lo ven bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, vemos Bien. bien. Ay, Muy sí, muy bien, linda. muy bien. Pues la charla de hoy es sobre un personaje que yo reconozco que no formaba parte de mi vida espiritual para nada, que era la esposa de Abdul Baha. Es decir, hablamos siempre de las figuras centrales, de la esposa de Bahá'u'lláh también, pero de la esposa de Abdul Baha, por lo menos en España, no, casi nunca se ha mencionado ni nada. Y yo se lo decía a Víctor hace un rato que estando en Tierra Santa, en el peregrinaje de hace unos años, un- vimos las tumbas sagradas de la esposa de, de Bajaulá y de su hijo pequeño, el que falleció en la prisión, en la más grande prisión, y también el de la Bají Hanún, la hoja más sagrada. Pero de golpe porrazo aparece un mausoleo suelto y os lo juro que no sabía de a quién pertenecía. Me dijeron, no, no, es la esposa de Abdul Baha. Hombre, las cosas. Pues es un personaje al que se le dedicó un mausoleo en el arco de la fe. Entonces, debería ser alguien importante, pero desconocía completamente su historia, ¿no? Entonces, buscando por internet y por todas partes, apareció una pequeña autobiografía que escribió ella y que la tradujo el señor Mirza Ahmad Shorab para la comunidad norteamericana. ¿Eh? Y en esta pequeña biografía ella cuenta algunos episodios de su vida. Y esto lo hizo en el 1924, ¿vale? Ella falleció en 1938, o sea, 14 años más tarde. Y en el año 1987, el gran historiador Bahá'í que vive en Australia, Mohan Momen, em, em, editó un pequeño folleto que se llama Memorias y cartas, en los que había esas mismas memorias que había escrito el señor Ahmad Shorab en 1924 y además algunas cartas que ella había escrito para la comunidad persa, eh, muy interesantes. Ahora lo iremos viendo. Eh, bueno, eso es lo que le estaba explicando, ¿vale? En el año 2024 inicia estas memorias, entonces las tradujo al inglés el señor Mirza Ahmad Shorab. Ya saben que Mirza es sinónimo eh, de persona descendiente del noble linaje de Muhammad. Por lo tanto, Ahmad Shorab era un Bahá'í que descendía por apellido, por familia de Mahoma, de Muhammad. Y en estas memorias las empieza de esta manera, diciendo, oh divina providencia, tú ves y eres testigo de que todos mis miembros, mi corazón, mi alma, mi conciencia, dan testimonio de las inagotables bondades que tú has derramado sobre esta indigna sierva de tu umbral desde el principio de su vida. Ya verán que realmente está acertada en esta apreciación. Y sigue diciendo, si intentar hacer un relato completo de mi vida desde los primeros días de mi infancia, consistiría en maravillas y más maravillas. De hecho, sería incapaz de dar las gracias adecuadamente
y me quedaría muy lejos de una descripción completa. Hay que decir que ella fue extraordinariamente modesta, nunca quería figurar en ningún escrito ni nada, y, y era muy importante. Ya verán que tanto Corinne True como la señora Bloomfield, como May Maxwell, en muchas ocasiones hablan de su acompañamiento, del acompañamiento de Munir y Hanun en Tierra Santa, y hablan también de la representatividad que tenía, porque muchas veces Abdul Bahá la enviaba a ella a recibir a los peregrinos, ¿no? Lo vamos a ir viendo. El caso es que estamos ante un personaje muy importante. Empieza con su nacimiento. Sus padres, su familia, em, no tenían hijos, no les nacían los hijos. No es que no pusieran el interés necesario, pero no venían. Y en una ocasión en la que el Bab pasó por Isfahán y estuvo allá durante 3 o 4 meses, en una de las cenas organizadas por los amigos seguidores del Bab, los primeros babíes, entre los que estaba parte de la familia de Tajeré, solo una parte muy pequeña, y sus primos, precisamente que eran los padres de Munir y Hanun, ¿no? Eh, em, Estuvieron en esta cena y el Bab preguntó precisamente por su padre al hermano. Le dijo al hermano, oye, eh, ¿tu hermano tiene hijos? Y dijo, pues no, ha tenido 2 esposas y no le ha nacido ningún hijo. Dice, bueno, pues entonces el Bab cogió unos cuantos trozos de comida de lo que había en las mesas en aquel momento, los puso en un plato, mandó llamar a Ali Nahri, que era el padre de Munirre, y le dijo, come eso con tu esposa. Entonces Ali Nahri se lo llevó inmediatamente a casa, se lo contó a Zahra, su esposa, mira, me ha pasado esto, y comieron los dos de este plato. Y 8 meses y medio más tarde nacía Munir Hanun. Es decir, que dense cuenta de la trascendencia del hecho. Los padres de Munir Hanun, que eran Sijit, em, era una familia muy rica, tierras, casas y tal, y además estaban emparentados por razón de familia, de tíos y primos, con los grandes ulemas de Isfahán. Ya les he dicho que eran primos segundos de Tajeré. Es decir, que eh, Munir Hanun cuando nació ya nació Babí, por parte de padre y madre, y luego fue una bajaí ferviente, igual que sus padres, vamos, devotos completos. Tuvo primos, hermanos. Entre sus primos hermanos había el rey de los mártires y el príncipe de los mártires. Es decir, era indiscutible su devoción total de este grupo de familia. Y ella fue educada por su familia, su padre y su madre. Su padre falleció cuando ella tenía 10 años. Pero entonces pasó a las familias, ya se sabe en Irán cómo es la cosa. La familia de ella se instaló en casa de un tío, también el tío este que era amigo del Bab, y el tío se encargó de que ella recibiera la más exquisita educación. Por lo tanto, a los 16 años, Munir Hanun hablaba perfectamente árabe, persa y turco, y además se sabía el Corán de memoria y era una asidua lectora de los clásicos persas como son Rumi, Nizami, en fin, se sabía grandes fragmentos de los libros del sufismo persa clásico, el lenguaje de los pájaros y todo esto que realmente han sido una fuente de inspiración incluso para los 7 valles y los 4 valles que escribió Bajaola más tarde. ¿eh? Por lo tanto, no estamos hablando de una persona que llegó allá y, ala, y por ser mujer, pues ya no. Eh, Era alguien importante de jovencita ya.
En su familia siempre quisieron, ya se sabe que en la antigüedad, las chicas las casaban muy temprano, porque así, pues, claro, la gente se moría antes también, y así también podían tener hijos, y muchos, y etcétera. Y había una gran mortandad entre los recién nacidos, por lo tanto, a los 16 años le buscaron un novio, y el novio que le buscaron fue Casim. Mirza Qasim era hermano menor del rey de los mártires y también hermano del amado de los mártires. Y era primo de ella. ¿Eh? Entonces, la noche, como eran ricos, las dos familias eran muy ricas, fue una boda suntuosa y magnífica. Esa misma noche el novio cayó enfermo y al cabo de los 6 meses falleció sin haber consumado el matrimonio. Es algo increíble. Él mismo no daba explicación a lo que le estaba pasando. En las memorias de ella lo dice bastante con dolor, esta anécdota tan curiosa. Cuando fue, quedó viuda, pues con 16 años y 6 meses, o sea, era una cosa, no quiso saber nunca más nada de palabra, compromiso, matrimonio, etcétera, etcétera. Y en una ocasión, un, un emisario de Bajaulá se acercó por Isfahán, que era donde ella vivía, y dijo que Bajaulá le había comentado, estoy buscando los apuntes, pero había comentado que él había elegido una chica de Teherán para que fuera la esposa de Abdul Bahá. Sin embargo, le comentó a este chico, a este emisario, que en un sueño la chica de Teherán se desvanecía en mitad de una niebla y de golpe y porrazo aparecía luminosa, brillante, excelente, una mujer extraordinaria de Isfahán. Entonces, este emisario, que se encargaba de llevar cartas de Bajaulá a la comunidad persa, pasó por Isfahán y lo comentó. ¿Eh? Y Bajaulá le dice a este señor, que es Sijid Mehdi, dice, anoche tuve un sueño extraordinario. Soñé que el rostro de la hermosa muchacha que vive en Teherán, cuya mano en matrimonio pedimos a Mirza Hassan para la rama más grande, se oscureció y se oscureció. En este mismo momento apareció en escena el rostro de otra muchacha cuyo semblante era luminoso, cuyo corazón se iluminó. La hemos seleccionado para que sea la esposa de la más grande rama. Cuando su tío llegó a casa, le dijo a ella, oye, mira, Seyid Mehdi ha venido de Tierra Santa y nos ha contado esta anécdota. Y estoy seguro que eres tú. Le dijo la tía y el tío, se lo dijeron a, a Munir y Hanún, ¿no? Y ella dijo que no quería ni oír hablar de la historia, que esto era imposible, que no se podía haber fijado en ella, que era viuda y que eso era un tema muy tabú, ¿eh? O sea, nosotros hoy en día no le damos la importancia que tenía en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, era un tema que no se podía consentir. Entonces, efectivamente, llega así Hasem a esta casa y y le dice, eres tú. Y mañana, por la mañana, tienes que coger a tu hermano y salir para ir al encuentro de Abdul Baha. Imaginaros para ella lo que supuso este impacto, ¿no? Que fuera a pasar, fuera a ser familia de Bajaulá. Es algo, vaya, indescriptible, ¿no? Entonces, sí, salieron de las instrucciones que recibió, era que salían de allá en dirección al puerto de Bushir y de camino harían una parada de un par de días en Shiraz. Y en Shiraz conoce a Hatice Bagún, la esposa del Bab, o la viuda del Bab.
Ella nunca usó el término la viuda del Bab, siempre usó el nombre esposa del Bab, porque para ella seguía vivo dentro de sí mismo. Eso lo cuenta ella. Y después de Shiraz iban a hacer el peregrinaje hasta la Meca para luego añadirse al grupo de peregrinos que vuelven y así ir por el camino, por decirlo así, acompañados, en un entorno de más seguridad. Entonces se paran en Shiraz, conoce a la esposa del Bab y durante el tiempo que están en Shiraz, además de, de hablar con ella y descubrir algunos secretos de su vida, secretos que nos han contado los historiadores cuando hablan de la vida de Hatice Bagún, acerca de cómo recibió el encargo de casarse con el Bab, en fin, muchas anécdotas. Todo esto se lo cuenta también a Munir y ella lo transcribe en sus memorias, ¿no? Em, es muy interesante. Y ella dice que ella, la esposa del Bab, le dice, nos colmó de amabilidad y gentileza. Me invitó a ir con ella a su casa. Aproveché con gusto la oportunidad y la acompañé. El episodio de visitar la casa del Bab para Munir y Hanun fue un acontecimiento extraordinario, porque vio la sala donde él declaró la misión. ¿Eh? Y pudo oler y sentir todas las sensaciones que en aquel momento se podían sentir allá, ¿no? En la familia del Bab había algunos familiares que estaban en contra de la fe. Y estaban en contra de la fe fundamentalmente por el daño que habían recibido todos los seguidores, por la mortandad que había habido tan grande entre todos los seguidores del Bab. Y, era gente de buena fe, entre ellas la esposa del tío del Bab. Es decir, el tío del Bab era Bahá'í, pero la esposa del tío del Bab no. Y además no estaba quejosa de ese tema. Entonces, hablaron mucho, ella lo cuenta, sobre todo leyeron muchos pasajes de los clásicos persas, del Matnaví, de Majnun y Laila, un clásico de Nizami, en fin, de los clásicos persas, ¿no? Y, bueno, y la dejó con sus dudas, pero cuando llegó a Bushir, no, cuando llegó a Tierra Santa, recibió un cable desde Shiraz en el que se decía que la esposa del tío había aceptado la fe. Es decir, todavía no había llegado ella a Tierra Santa, ella ya había aceptado la fe, después de hablar horas y horas con la tía, la esposa del tío del Bab, ¿no? De Shiraz a Bushir, pues tomó un barco, barcos que en aquella época eran de madera, pequeños, no tenían las condiciones y claro, cuando subió a ese barco se dio cuenta que estaba pasando de un mundo a otro muy diferente. ¿Eh? Y en este barco llegó a Jeddah, a la Meca, y después del peregrinaje fue hasta Alejandría a esperar que desde acá le dieran la oportunidad de ir, porque ya sabéis que la vida de Abdul Baha y de Bajaullah en acá era dura y de vez en cuando esa dureza se hacía más fuerte, se hacía más difícil de soportar. En esos momentos ellos cancelaban todas las visitas por precaución. Y bueno, más o menos 6 meses más tarde, ella salió en 1872 de Isfahán y llegó en verano de 1873 a la presencia de Abdul Baha. Y ella cuenta que cuando vio a Abdul Baha se enamoró al instante, al igual que él. Abdul Baha había tenido varias pretendientes de familias persas muy nobles, muy notables, muy devotas de Bajaullah y ricas. No, no eran como ella, que ya no tenía prácticamente nada, más que nada
Lo único que se tenía era esa historia de familia tan buena y esos conocimientos tan grandes, pero no era una mujer de grandes de eso. Sin embargo, Abdul Bahá nunca le estiraron muy bien las otras. Y además esta venía recomendada por su padre. Y ya sabéis que para Abdul Bahá eso era la palabra de Dios directamente. Por lo tanto, cuando la vio, se enamoró al instante. El tema está que no tenían dónde ir. No había lugar para que pudieran residir Abdul Bahá y Munir, con lo cual ella, mientras tanto, estuvo un tiempo viviendo con el hermano de Bajaulá, el hermano fiel de Bajaulá, y durante ese tiempo pues estaban buscando. Entonces, el casero de Bajaulá, el señor Abub, habéis oído hablar de la casa de Abub, donde Bajaulá escribió el Kitab y Agdas, pues el señor Abub llegó a admirar tanto a Bajaulá que un día preguntó al grupo familia cómo es que ha llegado la novia de Abdul Bahá y no se casan. Y le confesaron cuál era la razón. Y entonces él no dijo nada, se fue a su casa, que era pared con pared con la casa la casa de Bajaulá, era la casa de Abud, y él vivía en un anexo de esta casa también. Tiró una pared, la convirtió en habitación, la unió a la casa de Bajaulá y al cabo de unos días bajó y le dijo a Bajaulá: he hecho esto para que Abdul Bahá se pueda casar. Y entonces Bajaulá así ya dijo: venga, hágase. Y se casaron. Y ella lo cuenta de una forma impresionante. Dice: alrededor de las 9 de la noche se oyó desde el concurso supremo la voz anhelante del amado sin par, y se me permitió estar en la presencia de Bajaulá. Que estéis siempre bajo la protección de Dios. Siempre he pensado que esta frase, que estéis siempre bajo la protección de Dios, debería estar añadida a la ceremonia de bodas bajáis, porque es maravillosa. Fijaros bien, la fuerza que tiene. Después de esta hora bendita y afortunada, habité en el paraíso de la eternidad. Eso es lo que dice ella acerca de estar con Abdul Bahá, el paraíso de la eternidad, con un mundo de anhelo, atracción, humildad y sumisión. Entré en la habitación preparada para la más grande rama y experimenté su favor, su afecto, su gloria y su grandeza. Os juro que dan ganas de llorar cuando uno oye esto, porque lo describe de una manera que dices: eso solo puede salir desde el amor más puro. ¿eh? Es algo increíble la inteligencia que tenía Munir Hanun. ¿eh? Era una mujer extraordinaria. Abdul Bahá y Munir tuvieron 9 hijos. Por cierto, el nombre de Munir se lo dio Bajaulá a ella el día que se casó. ¿eh? Es decir, eh, es la anécdota esta de que a partir de entonces se llama Munir Hanun, pero es el nombre que se le dio el día que se casó. Tuvieron 9 hijos. Mihri Efendi, que falleció a los 3 años de edad; Tiagi Hanun, madre de Shoghi Efendi, que falleció en 1951; Fuadiji Hanun, fallecida al poco de nacer; Ruhangir Hanun, fallecida en 1893; Tuba Hanun, fallecida al poco de nacer; Hussein Efendi, fallecido en 1887 con 5 años. Esa fue una muerte muy dolorosa para Abdul Bahá. Era un niño y le dolió muchísimo perderlo. Y luego tuvieron 2 gemelas. Otra vez Tuba Hanun, esta vivió hasta 1959, y Ruja Hanun, que era su gemela.
Y finalmente, Munnabar Hanun, fallecida en 1971, fue la última de la dinastía que falleció. De todos ellos, solo de Aji Hanun, madre de Shoghi Effendi, digamos, destaca, porque ya saben ustedes que todos los primos del guardián acabaron casándose con parientes de los rompedores, que eran también parientes, eran primos hermanos o primos segundos, y el guardián, con todo el dolor de su corazón, después de la muerte de la abuela de Munirri, les primo devoto a todos. Es muy doloroso, pero me tocó hacer, ¿no? Algunos peregrinos, como ya se lo he dicho al principio, pues opinaban, ¿no? Y Lady Blomfield, por ejemplo, eh, comenta, luego les leeré lo que dice ella aquí, pero comenta que en una ocasión Munir Hanun mandó hacer un abrigo para Abdul Bahá, porque el que llevaba estaba en estado ruinoso. Y en una de estas, Munir se tuvo que ir a Jerusalén por unas gestiones políticas de algún tipo, yo que sé, alguna cosa tuvo que hacer, porque Abdul Bahá la enviaba como si fuera él mismo, a todas partes, y la enviaba a recibir peregrinos, de todo, hacía de todo. Entonces, la envió de viaje, y cuando estaba de viaje, Abdul Bahá le pregunta a Tuba Hanun, le dice, oye, tu madre no debe haber encargado un abrigo para mí. Y la hija le dijo, sí, papá, hay un abrigo nuevo para ti, porque el tuyo está ya en estado ruinoso. Y dijo, ya conozco yo a tu madre, ¿cómo puede ser que yo pueda tener dos abrigos y hay gente en la calle que no tenga ninguno? Venga, dámelo que lo voy a entregar ahora mismo. La hija intentó que entregara el roto. Dice, pero ¿cómo voy a entregar ese que está roto? Y entregó el nuevo abrigo, ¿no? Esto lo cuenta Lady Bloomfield en un libro que se llama La ruta que he elegido, o la vía que he elegido, una cosa así. Es muy interesante tal y como lo cuenta porque es divertido. Y dice Lady Bloomfield, Munir Hanun, que estaba destinada a convertirse en la amorosa esposa, la abnegada e incondicional colaboradora del maestro, su amiga que le adora. Ya ven, después de la descripción que hace ella de la noche de bodas, años más tarde Lady Bloomfield habla así de ella. May Maxwell, que ella es americana, porque ustedes la han adoptado desde Quilpue, ¿no? Dice, uno de los creyentes de Norteamérica dijo a la Madre Santa que era huérfana porque sus padres no eran creyentes. La esposa del maestro la llevó en sus brazos, colocó su cabeza en su pecho y le dijo que ahora ella era su madre para que se sintiera bien. Así era esta mujer, era algo extraordinario, ¿no? Juliet Thompson dice, allí también lloré, no pude evitarlo, aunque me afligió terriblemente ser tan desconsiderada. Eh, Ella lo cuenta en la anécdota de que llegaron unas mujeres cuando ella llegó a Haifa, llegaron unas mujeres y dijo, hola, venimos de parte del maestro a recogerlas. Yo soy su esposo. Y entonces, Juliet Thompson cuenta esto, que se puso a llorar cuando la vio y cuando la vio hablar, ¿no? Y ella le contesta, no llores tanto, no estás acostumbrada, dijo la querida Santa Madre. Si lloras, te volverás como nosotras, pálida. Y lo decía porque, claro, ellos van siempre con turbante y todo eso, ¿no? Pero es que además le ponía humor a todas las cosas que hacía. Y Corinne True, también en su libro de memorias, dice, la esposa del maestro y la hija Ruja vinieron a visitarme. También una hermana de la esposa del maestro, que vive en Haifa. Era casi más de lo que la capacidad del limitado corazón podía soportar. Es decir, los peregrinos llegan allá sabiendo que el maestro está en acá y de golpe y porrazo se encuentran con unas emisarias que no son las secretarias, que no son las criadas no, no, son la esposa, la hermana, la hija de Abdul Bahá, que van a recogerlas. ¿eh? En aquella época, Munirri conducía un vehículo. Sí, sí. En 1910
conducía un Forte que le habían regalado los bajáis de Estados Unidos. No sé, hay muchos países donde una mujer todavía no puede conducir. Ella ya conducía. Es decir, es algo que tiene un peso y un valor muy grande. Munir Hanun también escribió muchas cartas, que son las que el señor Mohan Munen puso en su texto, y casi todas eran para la comunidad Bahá'í de Irán. Las escribía en farsi y mm, yo me sorprendí porque casi todas las cartas eran para comunidades y estaban dirigidas a las mujeres de las comunidades. O sea, era algo que iba con ella. ¿eh? Entonces, a todas les decía que tenían que hacer estudiar a sus hijos, especialmente a sus hijas. Y la primera escuela que se habilitó en Haifa fue a instancias de ella. ¿eh? Y en algún mensaje de los que vio Muniri hay cosas como esas, son perlas de ella. Dice, la antigua belleza, exaltado sea su grandísimo nombre, ha situado la educación entre los asuntos más importantes, en primera línea de sus divinos y excelentes mandamientos. Es decir, no es un mandamiento más, no es una cosa que pasaba por ahí, no, no, es una ley divina. Dice, por ello, la educación de las niñas es un asunto de la mayor importancia y se considera una ley obligatoria. Desde el principio de mi vida siempre esperé y preví que los medios para el progreso y el éxito de las niñas bajáis, y de hecho, para las niñas de todas las naciones llegarían. Eso lo escribe en 1916-17, una cosa así, durante la Primera Guerra Mundial. Fijaros qué fuerza tiene. Ella quedó sola cuando falleció Bají Hanún en 1932 y vivió pues 6 años más, hasta 1938, en el que falleció ella con casi 100 años. Digo casi porque le faltaban tan solo 15 días para cumplir los 100 años, una cosa así. El guardián comunica, dice, la Santa Madre Munir Hanún ascendió al reino de Ja. Hablamos de que era su abuela, era la abuela del guardián. Su rica vida de eventos marcada por servicios únicos que por virtud y su exaltada posición representó durante los días más oscuros de la vida de Abdu'l-Bahá. Ella nunca quiso que se le mencionaran estos méritos, pero sí, era la embajadora de Abdu'l-Bahá para todas las cosas que él no podía resolver porque necesitaban una presenciabilidad que no podía dar. Esta es su tumba, que además es majestuosa, y realmente, por decirlo de alguna manera, eh, yo ahí descubrí un campo de estudio muy interesante porque no se ha profundizado mucho con su figura, con su persona y realmente está muy bien. Aquí tienen una foto con la hermana de Abdu'l-Bahá, que es esta señora de aquí, y ella, que era bastante más joven, aquí. Y finalmente, muchas de sus cartas, casi todas, las despedía con una oración. Y la oración prácticamente decía lo mismo, todas eran la misma o muy parecidas oraciones. Decía, oh Señor, convierte nuestras esperanzas en realidad para que nuestros corazones puedan alegrarse. Únenos a tus cercanos servidores y devotos siervos, la sierva del sagrado umbral, Munirri. Todas las cartas las terminaba así. Y yo he querido también terminar esta breve descripción de su vida pues con ese texto. Ese texto, este PowerPoint, yo lo voy a compartir con ustedes en la, en la página de Walpem que compartimos todos y así podrán tenerlo también para ustedes.
Y bueno, y esto es todo. O sea que ahora pues, un segundo, deje de compartir. Estoy a su entera disposición por si quieren hacer alguna pregunta o lo que quieran saber. Tengo los apuntes aquí al lado también y porque me he dejado muchas cosas por decir, anécdotas en fin, por ejemplo, cuando cuenta que falleció su primer marido, ¿eh? Es decir, en ella se dan muchos milagros. El primero ya es el de su nacimiento, ¿eh? El segundo es el de su primer matrimonio. El tercero es que siendo viuda se vuelva a casar. Eso es algo en aquella época y en esas circunstancias verdaderamente milagroso. Y nada menos con quien se casó, ¿eh? En fin. Muchas gracias, querido. Un aplauso para nuestro querido Isidro. Se nos ha hecho cortito. Bueno, no, pues sí, 45 minutos más o menos. Pero bueno, ya digo, hay muchas anécdotas más, ¿eh? O sea, yo ahora les compartiré con mucho gusto el PowerPoint ese que hemos visto. Pero bueno, hay más cositas, más cosas, yo qué sé. Eh, no sé. Lois, Lois, levanta la manito. Sí, completar que yo leí en un libro, y no te puedo decir cuál porque los reviso para la editorial y no sé en cuál fue, pero creo que eran las propias memorias de Nuri Hanun. Estaba, admiraba tan, estaba tan enamorada de Abdul Bahá que dice que era, el joven Abdul Bahá, que era muy atlético, incluso que era un consumado nadador. Debía ser que Abdul-Bahá se bañaba allí en las aguas, en las afueras de acá, y ella dice que era un consumado nadador. Lo dice con una admiración increíble. Qué bonito. What? sí, Sí, por favor. sí, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, Gracias, sí, Isidro. Monire apoyó firmemente a Shoki Effendi después de que fuera nombrado guardián de la fe. En una carta fechada en 1924, Monire escribe a su nieto llamándole la perla inapreciable y amado, y ella le pide que rece por ella y que muera pacíficamente, en desapego absoluto y absoluta sinceridad. En uno de sus poemas, del cual se aisló de la sociedad, describiendo su dolor, escribió un poema. No puedo soportar más. Mi paciencia se ha acabado. Mis poderes han disminuido. Vivo en el Monte Carmelo, sin amigos y sola. Sin embargo, muestro gran cariño y afecto a su nieto mayor, Shoki Effendi. Sí, eso era Munir Hanun. ¿Saben ustedes que cuando falleció Abdul Bahá se instaló una temporada en la casa de peregrinos? Porque todas las mañanas lo primero que hacía era ir hasta su mausoleo. Hay una carta, porque Munir Hanun murió en abril de 1938 a la edad de 91 años. A 91. Y Shoki Effendi telefoneó a los bahá'ís con un telegrama y expresó lo siguiente:
La Santa Madre Moniré Hanun ascendió al reino de Abha con corazones tristes. Bajáis de todo el mundo. Recuerda las fases de su rica vida, llena de acontecimientos marcada por servicios únicos. En virtud de su posición exaltada, presentó durante los días más oscuros de la vida de Abdul Baha todas las festividades del Ridwan suspendidas. Aconsejo a los delegados de la convención dedicar una sesión especial en su memoria en el auditorio de reunión del Mashkar al-Adkar de Estados Unidos. Hay que decir, ahora lo ha dicho Fuad, que ella hacía muchas poesías. ¿eh? Hay un par de textos por ahí con poesías de ella, ¿eh? Pero casi todas están escritas en farsi y alguna en árabe, pero hacía muchas poesías, ¿eh? Y todas eran amorosas, de una fe inquebrantable, en fin, potentes. Además escribía con mucha potencia, ¿eh? O sea, no era esa mujer sumisa y devota y tal, sino que era una mujer de cuerpo entero, ¿eh? Es decir, potente. Sí, sí. Isidoro, una consulta. ¿Por qué ella, quién le colocó el título de Santa Madre? ¿O ella se lo adjudicó? No, este nombre se lo pusieron los peregrinos. El nombre que tenía ella era Munirri, que es el que le puso Bajaulá. Y si te lo pone Bajaulá, tú no te cambias de nombre, ¿eh? Lo de Santa Madre, lo de Santa Madre se lo pusieron los peregrinos y especialmente los americanos, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. No, porque yo he leído Pero en cuanto a la historia de ella, en que ella dice que ella se colocó el título, pero también lo que tú estabas hablando de los peregrinos también. Entonces ahí me entra la duda, ¿cuál de las dos versiones es la correcta? Pues la correcta es Munir y Hanón. Lo de Santa Madre es un apelativo. Ok, ok. Gracias. No, gracias a ustedes. Bahá'u'lláh le puso el nombre de Iluminada, que es Moniré. Ella se llamaba Fátima. Querido Daniel, Sí, gracias. Isidro, excelente su exposición, aunque breve, pero bastante significativo. Lo que me inquieta es lo siguiente. En las culturas persa, musulmana, árabe del Oriente, hay una tradición que es el casarse con primos para preservar el linaje. Ahora, en ese contexto, los occidentales, latinoamericanos, tenemos otra relación en relación a los matrimonios. Tratamos de ser exógenos. Incluso en nuestras legislaciones de nuestros países está prohibido casarse hasta el quinta generación que pueda relacionarse con la familia. Mi pregunta es, ¿por qué razón hay esa tradición en las culturas donde apareció Bahá'u'lláh, el Bab, esa costumbre, esa tradición milenaria de casarse con la parentela? Por Eso favor, es una podría. tradición, sí. Gracias. Es una tradición muy antigua, que además no solamente se da en la cultura oriental. Recuerde usted y todos los presentes que en Europa
todos los reyes se casaban entre ellos. Por poner un ejemplo, la reina Sofía de España es prima hermana de la reina de Dinamarca y sobrina de la reina Isabel de Inglaterra, que falleció el año pasado. Es decir, todos se casan entre sí. Eran primos segundos con el rey Juan Carlos y, y bueno, y ahora el actual rey Felipe ha roto la tradición y se ha casado con una persona que no tiene nada que ver con su familia. Pero todos los reyes del pasado en Europa, ¿eh? No hablamos de Oriente, no, sino de Europa, se casaban entre primos. Y en mi propia familia hay casos de primos casados entre sí, ¿eh? Es decir, no hace falta ir demasiado lejos para esto. Está muy bien que en algunos países legislativamente hayan dictaminado que haya una separación de 2 o 3 grados de parentesco como mínimo para evitar. Por ejemplo, yo les cuento una cosa. Yo vivo en una isla que se llama Mallorca. Al lado de la isla de Mallorca hay otra isla que se llama Menorca. Pues en la isla de Menorca hay enfermedades congénitas que se han pasado de padres a hijos debido a que se han ido casando entre primos, tal, porque claro, la variabilidad genética ya es mucho más escasa que en sitios como Madrid, Barcelona, Málaga, yo qué sé, en fin, donde ha habido mucha más mezcla social y racial que en Menorca, ¿no? Esto es una evidencia. Por lo tanto, ya no es una especulación, sino que es una evidencia científica que cuando hay, digamos, eh, descendencia con una consanguinidad, existe una probabilidad de que haya algunos problemas genéticos que se evidencien más que cuando no la hay, ¿eh? Ahora, en Oriente, usted ha dicho que era por mantener el apellido. Yo creo más bien que es un tema de tradición, ¿eh? Es decir, por ejemplo, mire, una anécdota de Munir Hanun, ya que estamos hablando de ella, les voy a contar quién era el abuelo de Munir Hanun, ¿eh? Esto aparece en sus memorias. El padre de Munir Hanun y su hermano, que eran unos bajáis muy devotos y muy eso, eran hijos de un señor que de jovencito, por allá 1780, 1790, se fue a vivir a la India. Y como era Sijit, es decir, descendiente de Mahoma, claro, descendiente de Mahoma, donde va, una comunidad musulmana siempre está bien mirado. Pero el padre el abuelo de Munir Hanun se fue a Bombay, donde hay una colonia persa muy, muy numerosa, muy importante, y allá pues se hizo mercader y tuvo éxito y tal, y hasta el punto de que un, un- uno de estos príncipes indios, un pachá de estos tan importantes, pues le dijo que quería que se casara con su hija, que era una princesa. Y así fue como el abuelo de Munir Hanun se casó con una princesa india. Ujú. Y bueno, es que y ella, pues, él era ya un comerciante rico, la princesa india, ni te cuento lo que era de rica, porque su padre era un príncipe de los linajes antiguos de la India. Y un día, un sabio, un adivinador hindú, ¿eh? Se reunió con el abuelo de Munir Hanun y le dijo, le leyó, no sé si fueron las manos o le leyó los pozos del té, no sé qué hizo, pero el caso es que adivinó y le dijo, tu descendencia conocerá al Qaim del Islam. Entonces, ¿qué hizo este hombre, el abuelo de Munir Hanun?
lo recogió todo, vendió todas sus propiedades y se fue a Isfahán con sus 2 hijos, que eran el tío de Munir Hanun y su padre de Munir Hanun, donde además, como llegaba rico y poderoso, compró tierras y compró casas y además estaba emparentado con las familias de los ulemas de allá, o sea, era una persona potentísima. ¿eh? Y así fue como lo que pasó con eso. Cuando este hombre falleció, en su testamento dejó claramente escrito que una parte de su herencia, un diezmo de su herencia, tenía que ser destinada al prometido. Así fue como que cuando el Bab apareció en el horizonte persa, de golpe y porrazo se presentaron el padre y el tío de Munir y Hanun ante el Bab para entregarle esa cantidad de dinero y sobre todo para declararse devotos de él. Y entre ellos se casaban entre primos, como muy bien ha dicho Douglas. ¿eh? Luis, por favor. Sí, gracias. En cuanto a la relación de casarse, vamos a ver, no es, por lo menos en mi pueblo, no es tan lejano. En mi pueblo, que es un pueblo pequeño, yo tengo un montón de parientes porque el tema es que la movilidad geográfica era ínfima. Algún comerciante o alguna persona así, los demás eran todos agricultores y tal, salvo que fueran a las fiestas del pueblo de alrededor y a lo mejor distaban 3, 4, 10 kilómetros como mucho, o en algunas ferias típicas donde se vendía cosas de labranza y ganado, la movilidad era muy escasa. Entonces se casaban con hombres y mujeres de la proximidad geográfica. Entonces por eso no había, no, es decir, por eso había tanto gente consanguínea, claro, no viajabas fuera a casarte, no tenías esa posibilidad. La mayor parte, claro, otros sí, ¿no? Pero vamos, la mayor parte se casaban en la zona. Aquí al lado, en las montañas de aquí del Cauriel, que están aquí al lado donde vivo yo, a 40 kilómetros, hay gente que no salió del pueblo en su vida. Nació y muere ahí. O sea que es normal que haya que esos casamientos se dieran entre familiares. Eso es cierto, lo que dice Luis. Mallorca, el pueblo que está más lejos del mar está a 30 kilómetros. Vale. El que está más lejos del mar, porque claro, es una isla. Bueno, pues he conocido personas que no han visto el mar en su vida. Pero No es que me lo invente, no, es que forman parte de mi familia, de mi esposa sobre todo, porque yo vengo de Tarragona, pero entonces esto pasa. Y aquí también había mucha consanguinidad en Mallorca, no tanta como en Menorca, pero sí, había mucha. Pero, estimado, ¿qué es lo que dice la fe Bahá'í respecto a esto? ¿Es cierto lo que ustedes están manifestando hace 200, 300 años atrás, o 4 siglos, o los siglos que ustedes quieran colocarle? Sí, podía suceder esto porque no había el desarrollo que conocemos hoy día nosotros. Entonces, el desarrollo que conocemos hoy día nosotros, ya eso, por lo menos la gran mayoría de los países, no se utiliza porque ya pasamos a otro nivel, otra tecnología, otra, ya no es la carreta ni el camello, sino que ya hoy día es el avión, el bus. O sea, hoy día podemos llegar a España en 12 horas. Antes Colón demoró 4 meses, ¿no es cierto? Sí, Entonces era sí. necesario. Y yo creo que, ¿qué dice respecto a las Bahá'í? O sea, lo que dijo usted de que sí, esto si se casa primo con primo, sabemos lo que hoy día sabemos lo que puede suceder, ¿no es Sí. cierto? Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Y eso también, si lo dice la ciencia, la fe también tiene que decir algo al respecto de esto.
Ahora lo Entonces, miro, ahora lo miro. me gustaría de que también, sí, de las tradiciones, sí, todos los pueblos tenemos tradiciones y todas las culturas tienen tradiciones. Lo que habló de los reyes, sí, se casaban entre reyes porque había que mantener un poder y se hacía de esa manera. Hoy día la fe, ¿qué estipula respecto a este tema? Debe haber algo que estipule en el libro más sagrado. Hay puntos que se señalan sobre estos temas, tanto de hombre como de mujer y de matrimonio. Yo no he visto, no recuerdo haber visto nada al respecto. Y ahora estaba mirando en luces de guía a ver si pone algo. ¿Eh? A ver si dice algo, pero no veo nada, ¿eh? En este ¿No? sentido, pero le prometo que lo buscaré y se lo diré, se lo haré llegar. Ah, Ah, querida Juanita, Yo iba a decir que en mi familia, yo vivo en una isla pequeña. Me crié en la isla de Santo Domingo, que es un sitio, una isla pequeña. Y mi bisabuelo tuvo 16 hijos y se casaron muchos primos. Y después mi abuelo tuvo 18 y se casaron también entre muchos primos. Quiere decir que el pueblo entero, se puede decir, casi es familia mía donde yo vivía. Hombre, no había Y televisión. no, mi Había que papá entretenerse de nunca, alguna manera. nada, mi papá nunca viajó, jamás se montó en un avión. Toda mi familia sí, pero mi papá no. Él toda la vida usó bicicleta, ni siquiera manejó carro, sino que montó bicicleta y duró 86 años, y a los 86 años montaba bicicleta. Y fuimos, gracias a Dios, toda una familia muy linda y muy unida. Y cuando nos reuníamos increíble, hasta 2000 personas. Teníamos la misma sangre todos. Y gracias a Dios, yo me siento feliz de haber criado en un ambiente así, porque fue un ambiente muy lindo y muy familiar. Gracias a Dios. gracias Juanita. Fuad, por favor. Sí, esa costumbre se daba en Arabia. Cuando apareció el profeta Mohammed, prohibió, por ejemplo, que la viuda se casara con el adoptado del hijo, con el adoptado. Lo prohibió. Entonces eso nos lleva a la fe Bahá'í, la cual Bahá'u'lláh y el Bab, en muchos de esos aspectos, prohibieron esos casamientos de la secta Shi'i y la secta Suní también. Me gustaría leer algo que he encontrado, un relato sorprendente. Hay varios relatos de peregrinos bahá'ís que dicen que la esposa hablaba con Abdul Bahá en el salón mientras él hablaba con él en otro lugar al mismo tiempo. Eso no nos sorprende, porque el Bab dice que nosotros, las manifestaciones, podemos estar en dos sitios a la vez. bien. Explíquelo más, estimado, a ver, explíquelo más para que lo entendamos todo. ¿A dónde Sí, quiere? el ejemplo más ilustrativo es el ejemplo del Bab, de su santidad del Bab cuando es su hora del martirio. Dice, tengo que terminar mi conversación con mi amanuense y no hay poder en el cielo ni en la tierra que me lo impida. Entonces, Mm. y ella, como Entonces, dijo Isidro, ella tuvo muchos sueños, también estuvo en el paraíso, también soñó con el profeta Mohammed, que le daba una palmadita en la espalda. En fin, ella tuvo muchas visiones. ¿Ustedes saben cómo fue
que la esposa del Bab se casara con el Bab. Monere lo cuenta en sus memorias, cuenta esta anécdota. Y es que ella una noche soñó que la esposa de Muhammad entraba en su casa y elegía a una de las niñas, de las chicas de la casa, para casarse con su hijo. O con algo así. Y ella se despertó inquieta con esto. No le dijo a nadie lo que había soñado. Y ese mismo día, por la mañana, la madre del Bab entró en la casa de la esposa del Bab para pedirle a la madre la mano de su hija, la Khadija, para su hijo del Bab. Y ella misma esa noche había soñado que la esposa de Muhammad elegía esposa para su hijo, que además Mahoma no tuvo hijos, sino tuvo hijas. ¿eh? Pero bueno, esto es lo cuenta ella ahí en sus memorias. Muy interesante porque en un principio ella dice esto, que la vida ha tenido muchos sueños y hemos de prestarle atención porque muchos de ellos tienen un significado. Sí. Otro mundo, como dice Guajala, otro mensaje. Seguimos. Roy, por favor. ¿Hay algo? Sí. Sí, adelante, Luis. Abdul-Baha habla en una de sus charlas en Estados Unidos habla del alma y de los sueños, perdón, de los sueños. Dice que es una de las facultades del alma. Entonces él pone un ejemplo de que una persona cuando sueña, sin moverse viaja, sin abrir la boca habla, sin hacer cosas, está en otro sitio a la vez que está en la cama tendido, por así decirlo, ¿no? Entonces, el hecho de que Abdul-Baha estuviese con los peregrinos y estuviese a la vez hablando con su esposa, pues como es una condición espiritual, vamos, no es de extrañar. Evidentemente no estaba físicamente, ¿no? Pero sí estaba de alguna forma con una comunicación espiritual hablando con su esposa o al revés. Vamos, es Inclusive, aceptable. Perdona, Fuad. inclusive algunos peregrinos cuando llegaban al Monte Carmelo tenían visiones de que veían a Abdul-Baha caminar por la ladera. Inclusive un musulmán erudito que vivía en Haifa fue corriendo a la casa de Abdul-Baha y le dijo: Bahá'u'lláh ha estado en mi habitación. Y, y, y Abdul-Baha le dijo: bueno, esas son cosas, visiones espirituales, experiencia mística. O sea, me gustaría leer algo que es muy interesante. Dice que Abdul-Baha fue tranquilamente a hacer un viaje a Tiberíades, dejando a Moniré y a su familia en Akka. Moniré lloró de desesperación de que su marido, además de las restricciones impuestas a las mujeres, añadieron más dificultad a Abdul-Baha y escribió a su esposa: hoja triste, no estés triste, no te aflijas, no dejes que los susurros de la gente te causen dolor, no te entristezcas por algunos eventos. Soy el objetivo de dichos rumores. Te están usando como chivo expiatorio. Yo soy el objetivo, tú no. Gracias, Fuad. Kenito y después Carlitos. Ah, Kenito. ya. Sí, yo quería preguntar si
acompañaba a Abdul Bahá en sus visitas a París o a Norteamérica, No, físicamente, se iba con él. no, no. Es más, a veces se iba sin decir adiós. Sí. Ya. Y a veces transcurrían 6 meses sin escribirle. Y el secretario, Ahmed, le dijo, maestro, tienes que escribir a tu esposa. Ah, no me acordaba. Como estaba de viaje en viaje. Mm, Antes de acabar, me gustaría leerles un fragmento de uno de sus poemas. Fue uno que escribió cuando falleció Abdul Bahá, precisamente, ¿no? Y es un poco desgarrador, pero al mismo tiempo encierra una gran sabiduría y un gran encanto y sobre todo ese amor tan profundo que ella tenía por Abdul Bahá, ¿no? Y si me lo permiten, se lo leo ahora. Es muy breve. Dice, oh creyentes, inmerso en mi dolor y en mi aflicción, levanto la copa de mi propia sangre a mis labios. Si dijera más, los pechos palpitarían. Si escribiera, todos los corazones se romperían. ¿A dónde, mi compañero, amigo del alma, ese amable confidente de mis pensamientos secretos? Ojalá mis lágrimas se conviertan en el mar donde pudiera arrojar mis penas. Ay, 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 ay de mí. mm, Os juro que Parece, he parece- descubierto en Murray, he descubierto un mundo, no me lo esperaba jamás. Es impresionante. mm, parece que Carlito había levantado la mano, pero lo bajó. Y mm. parece que la manito levantada física la hizo Douglas. Douglas, ¿querías comentar algo? Sí, sí, buenas tardes. Ana Juan, por aquí los estoy oyendo, algo así. Estoy aquí en el trabajo, pero los estoy viendo. Es una extraordinaria reseña histórica la que hemos escuchado hoy de parte de ahí, del amigo ahí que nos está acompañando hoy. Mi pregunta es si él tiene algún dato aparte de lo que hemos oído del abuelo de ella. Eh, Porque ahorita solo la historia que contaron ahí de que había visitado la India y que ahí había conocido a la hija del príncipe, pero sería bueno que tal vez tiene ahí los lazos, como dije, la descendencia de ella. Ahora lo estoy buscando, Ajá, porque pero el relato lo cuenta ella misma en sus memorias. ¿Eh? así lo estaba oyendo. Sí, sí, Ese es sí. uno, y la otra es ese santuario, el mausoleo. Mi pregunta va concretamente hacia las áreas esas. Tal vez no viene al caso, pero me gustaría saber en qué momento, es una pregunta que siempre me he hecho, en qué momento se adquieren esos terrenos. Tal vez usted puede ¿En qué momento adquiere? darme algunos datos. ¿Dónde Esta está el segunda, mausoleo, por ejemplo? Ajá, el mausoleo de Munir y Hanun. todo el monte. Sí, están al lado de los otros mausoleos Ajá. de la esposa de Bajaulá y de su hijo menor. En la Biblia A dice de una, que ahí es donde sí, llega Isaac, ¿verdad? A sí, una sí. cueva, al monte Carmelo. No, Entonces no, no. mi pregunta es si en qué momento la fe adquiere esos terrenos para convertirlos en santuario.
Algunos terrenos de estos los compró Abdul Bahá personalmente y otros los compró el guardián. De hecho, lo que ahora visitamos nosotros cuando vamos a Haifa, que es todo un conjunto de tierras conectadas entre sí por las 18 laderas seguidas que hay, con el templo, Los el jardines. mausoleo de Bajaulá a la mitad, etcétera, etcétera, y luego los terrenos que corresponden al arco del Monte Carmelo, la Casa Universal de Justicia, el Centro Internacional de Enseñanza, los archivos internacionales, el Centro de Estudios, todo esto, se fueron comprando poco a poco. Es decir, hubo un tiempo que parte de estos terrenos estaban comprados, pero no estaban unidos. Fue el guardián el que consiguió casi todo y la Casa Universal de Justicia más tarde lo terminó comprando casi todo. Pero en tiempos de Abdul Bahá, buena parte de lo que es el arco, la zona del arco y del mausoleo del Bab, son territorios adquiridos por Abdul Bahá. Muy bien, muy bien. El terreno que hay por encima y por debajo se fueron adquiriendo más tarde, pero esa parte las adquirió Abdul Bahá. También las Y aportaciones de los afganos. sí. Ahora estoy buscando a ver si encuentro el momento que ella narra el tema este eh, Del abuelo. del abuelo, sí, lo estoy buscando, pero lo narra ella, o sea, cuando visita a la familia de... En la cuan- India. no, no, antes de... Ah, antes, a ver un segundo. A ver, aquí. Dice, habla de la familia de ella, pertenecían al grupo de los Shiite, es decir, descendientes de Muhammad, el profeta del Islam. Su abuela paterna, era una princesa, tal y como lo narra acerca de su abuelo Haji Shishid Mihdi Indi. Ahora cuenta ella, dice, alcanzada la madurez, viajó a la India. Como descendía de una semilla pura y buena del profeta, una princesa de una familia india gobernante aceptó casarse con él para ser privilegiada y honrada por una relación con la familia sagrada. Destaca esta anécdota porque en la India el abuelo amasó una fortuna considerable, de tal forma que sus descendientes pudieron ir a establecerse con cierta holgura en diversas ciudades. También fue allí donde ocurrió el siguiente episodio. Dice, un conocido y célebre astrólogo, único en aquella época, le hizo el horóscopo. El astrólogo predijo que de entre sus hijos y nietos un número viviría el momento de la aparición del Quaim prometido y se convertirían en devotos incondicionales de su causa. Al parecer, el abuelo dejó su herencia bien repartida, además de una cantidad de dinero para ser ofrecido al Quaim, cuya aparición algunos de sus hijos y nietos podrán contemplar. Y ya luego estaba sigue tan... destinado. Sí, sí, sí. Todo eso lo cuenta ella. Yo lo resumo, pero lo cuenta ella. Tanto Muy su bien. padre como su tío tuvieron grandes oportunidades gracias a la fortuna familiar, pero ello no les privó de una espiritualidad latente desde que en los círculos familiares se recordaba con frecuencia la predicción del astrólogo hindú. Ella misma lo cuenta y dice, cuando los dos hermanos alcanzaron la edad de la madurez, mi padre se mostró ansioso por estudiar las artes y las ciencias. Ingresó en el seminario de Kashigaran y prosiguió sus estudios. Mi tío, con el que ella se crió más tarde, ¿no?, en cambio, siguió el camino místico de la reclusión, viviendo retirado y practicando la piedad y la contemplación. Fijaron su residencia en Isfahán. Eso lo Ya cuenta estaba ella. destinado, correcto. Sí, sí, estaba destinada, sí, os lo digo de verdad,
la vida de Munir y Hanún es una sucesión continuada de milagros, de pequeños milagros. Se ve. Me agrada, porque yo había entendido que no había tenido hijos. Y usted menciona que Eh, tuvo 9, ¿no? Munir y Hanún y Abdul Bahá tuvieron 9 hijos, Ajá, 9 hijos, correcto. 9, pero solo sobrevivieron 4. ¿eh? Y todo eran chicas los que sobrevivieron. Muy bien. Eso sí, tuvo bastantes más nietos, pero todos eran emparentados, estaban emparentados con la familia de los rompedores del convenio. El Sí, propio padre, el propio padre del guardián, el padre del guardián, o sea, el esposo de la hija que sobrevivió, era descendiente del Bab y luego fue rompedor del convenio. Ahora, la otra, usted mencionó el libro, un libro, Bueno, yo se sí, llama para ser, La ruta que elegí. sí, ¿Dónde, el camino elegido me parece que se llama en dónde se español. puede conseguir ese libro? A ver, en la editorial, espere que lo miro, un segundo que lo compruebo. En la editorial Bajay hay este libro, a ver, un segundo, Pero bajar sí que lo hay, sí. Hay, ¿verdad? Sí, 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 seguro. sí. Es de Lady Blumenthal. Exactamente. Un El momento. camino escogido. El camino escogido. No es la ruta. Escogido. Es que en inglés es The Way, camino escogido. Ujú. A ver, me salen muchas cosas por este nombre. Pero vamos, que en la editorial Bajay te lo aseguro yo que estás. Es decir, Sí, sí, yo lo tengo de camino. El camino que he elegido. Sí. Y sí, sí. Y es de Lady Bloomfield. ¿eh? Sí, sí. Editorial Bajay. Sí, señor. Y el camino que he elegido. ¿Sí los puede anotar? Si quiere, lo pongo hago la reseña en un segundo. Bien. Un segundito, un momento, que lo copio. Aquí. Ahora lo marco. Además, hay existencias, porque hay algunos que se agotan. Un segundo. Ahora, cuando entre en WhatsApp, se lo paso. Devocional Walpen. Pegar. Ahí está. Ya lo tienen ahí en Así se la... llama. Tiene una Voy a hacerle semejanza una con pregunta los yo padres del a agua. Bob. ¿eh? Bob dijo algo que me quedó dando vuelta. Él dijo que el ser humano podría comunicarse con otros entes distintos a lo físico. No sé si lo entendí así bien. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos del Bab, Bajaullah, Abdul Bahá, eso, cuando hablamos de usted y de yo, ya es bastante más complicado. Pero creo haber leído que Bajaullah lo dijo, que eso pasaría en un futuro. Sí, porque me hizo recordar aquello, lo que se mencionó, cuando ven los discípulos la figura del Cristo. Puede haber sido de la misma manera de que no era lo que los hombres veían con los ojos físicos, sino que lo que los discípulos veían con la cosa, algo más allá, mucho más adelante que ellos.
Sí, podría ser que en lugar de ver, sentir. En lugar de Exactamente. ver, tenían el sentimiento. Y seguramente uno lo ve cuando tiene esa condición que se logra, se puede lograr, como dijo usted muy bien, mucho más adelante. Este proceso no cabe duda que va a suceder cuando ya seamos, que hayamos pasado una época y todas las épocas que tenemos que madurar. Pero sí los textos sagrados los expresan de alguna u otra manera que sí ese mundo existe. Sí. Así que, Es entonces, seguro que existe lo que no está a nuestro alcance de momento. eso, Somos, además de mortales pecadores, ¿para qué nos vamos a engañar? y- Pero vamos camino de llegar ahí. sí, sí, de acuerdo, Pero completamente. es que incluso personas, digamos, no tan santas, Hombre como que era el lo guardián tenga lo que usted del acaba de BAP en Macú, vio al BAP rezando fuera de la prisión, ¿no? Y cuando llegó y preguntó, estaba dentro, pero lo vio Sí, rezando fuera, ¿no? sí, sí. O sea que las experiencias espirituales son como muy especiales. Vaya, vaya. Abdul-Baha Solo hay que ver la historia cómo Mullah Hussein localiza Bajaullah. Es decir, el BAP le envía sin nombre, sin dirección, sin nada. Le ve a Teherán y busca una persona de estas características. Así es. ¿Eh? Eh, ¿Quién duda de que Bajaullah y el BAP tuvieron comunicación? ¿Nadie? Perdona, Isidro. Sí, Abdul-Baha, en su libro Luz del Mundo, sí. afirma que no tuvieron comunicación física, Física. física. Del otro tipo sí, claro. Sí, claro, pero comunicación la tuvieron. Yo, ¿Eh? yo me imagino Es, de la misma manera que estamos hoy día nosotros aquí. Yo físicamente no los conozco, yo creo que muy poquito los conocemos. ya, Pero sí. este medio está haciendo una conexión no física, Sí, no, ¿no es espiritual. cierto? ¿Se Pero entiende la idea? ahora les voy a contar una anécdota que pasó hace casi 30 años o más. Los jóvenes bajáis de aquella época, ¿no? Hacíamos un pequeño campeonato. Leíamos un fragmento de una palabra sagrada y teníamos que adivinar si era del BAP o de Bajaullah. Ah, Y más del 70% de las ocasiones no lo podíamos adivinar. sí, Hablo sí. de cuando yo era jovencito, ¿eh? Ahora la adivino, sí. No, y aún ahora a veces abro un libro de oraciones y no miro quién es el autor de la oración. La empiezo a leer y pienso, a ver si adivino quién lo ha escrito. Y no. Algunas sí, porque me las sé de memoria y tal, pero no, sí. La conexión entre el BAP y Bajaullah no solamente es enorme, sino que además es muy profunda, muy lejos de nuestro alcance. Hombre, no hay nada más que leer la conferencia de Badass cuando Bajaola puso nombre a sí mismo, a Tajereya Kudus, ¿no? Y el BAP lo ratificó sin estar allí, ni sin haberle comunicado nada a nadie esos nombres, ¿no? Sí. Está claro que comunicación espiritual sí que tenían, es lógico. Sí. Bueno, pues por mi parte decirles que ha sido un inmenso placer compartir este descubrimiento, porque para mí ha sido un descubrimiento esta persona que tuvo tantos privilegios y compartirlo pues también es un gran placer y sobre todo con tantos amigos de España y de Hispanoamérica. Hay aquí amigos de Bolivia, ¿no? Sí, Sí, también. Daniel Aguilar. Porque cuando tengan la ocasión de ver a mi amigo Freddy y su esposa Lourdes, que estuvieron 20 años en Mallorca, les den un abrazo muy grande de mi parte. Mira cómo se ríe Lois, tú también los conocías, ¿eh? A Freddy y Lourdes, sí. Y bueno, decirles también
Esto Víctor lo sabe porque ya se lo conté en su momento, que una de mis primeras novias fue una chilena. Es decir, que para mí esto, encontrarme con ustedes es casi como cerrar un círculo. Había una familia bahá'í en Chile que se llamaba eh, Pallés. Él se llamaba Jorge Pallés y su mujer Jacqueline. Y, y sus hijas eran Arlette y Ginesta. Y eran bajáis. Y cuando hubo el golpe de Pinochet, al cabo de poco, ellos vinieron para España porque él era catalán. Y vinieron a vivir a Barcelona. Y allí nos conocimos, Ginestita y yo, y nos emparejamos durante 6 meses, una cosa así. Y bueno, luego cada uno siguió sus derroteros. Y bueno, pues para mí siempre ha quedado esta cosa de Chile. Está muy, muy cerca porque ella claro, vino de Chile con 18 años y eso es dejarse el país cuando ya lo tienes hecho a tu medida, ¿no? Y de alguna manera, pues me habló de Chile, me mostró películas de Chile, historias de Chile, descubrí a Pablo Neruda con ella. En definitiva, el Chile lo tengo en el corazón, de verdad, ¿eh? Por lo tanto, es un gran placer. Qué lindas palabras, muchas gracias, querido Isidro. Y tienes que venir, pues tienes que venir a Chile. Pues sería un placer volver, sí, la verdad. O sea, no volver, no. Ir, porque no he ido nunca. He estado en Costa Rica, he estado en Cuba, pero no he estado nunca en ningún otro país de Hispanoamérica. Pero sí, me gustaría muchísimo. La diferencia son 12 horas de vuelo. Nada. Nada. Bueno, pero para ir a Cuba son 8 y para ir a Costa Rica son 8 también. O sea, ya ¿qué más da? Si estás 8, 4 horas más. hacer 4 horas más ya no, ¿eh? Uno ya tiene la espalda destrozada igual, ¿me entiendes? Claro, claro. Te bajas de ese avión y Sí, tomas el sí. otro hacia Concepción, que son 45 minutos, y ya y en 5 minutos estás aquí en la casa. Así es siempre. Uy, se puso Te nervioso. gusta nervioso, sí. Pero a Se puso Santiago no. nervioso. ¿Eh? Ah, Luego ya, yo digo que si voy a Chile, al templo iré, pero a Santiago no. Pero el templo está en pero... Santiago. Sí, No sé si se ha cortado. ¿Se ha cortado? sí, 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 sí. Ah, sí, no sé qué pasa de tanto en cuanto se me corta el Zoom. Mm. pero el templo está en Santiago, así que tienes que ir a Santiago. Sí, qué remedio, ¿eh? Pero vamos, intentaré bordearlo así para ir hasta el templo y luego visitar Temuco tiene su cosa, porque claro, es la patria chica de Pablo Neruda y también tengo una pasión secreta. Yo soy eh, historiador y geógrafo y me gusta muchísimo la geografía a nivel de estudios telúricos, el choque entre las placas continentales, los volcanes, terremotos, todo esto, ¿eh? Por lo tanto, Chile es un paraíso para un tipo como yo. Sí, ¿Quién sí, mucho? sí, ¿Quién sí, mucho de eso? sí. A ver, y sobre cuál ha sido el terremoto más grande que ha sucedido en el mundo registrado. Pues creo que fue en Chile, No, ¿eh? no creo. No, Fue Chile. Fue fue. Fue en Chile. Valdivia. Creo que Con fue en Valdivia, sí, en el año, el otro día lo estaba viendo, tengo en la 1900, página web del gobierno de la Universidad de Santiago, no, de Valparaíso. Ahora lo comprobaré, un momento, pero lo tengo aquí. fue en Geolo- 1960 y fue Del CSN de Chile, tengo en la página web y aquí lo pone. ¿Eh? Sí. Efemérides sísmicas, Gran Terremoto de Valdivia, 1960. Correcto. Querido Isidro, Sí. Carlos vive en Valdivia. Ah, sí. Pues Carlos, tú fuiste testigo directo, ¿eh? Porque por aquella época eras jovencito, pero bueno. sí, sí, sí. Sí, pero
es una cosa que cuando uno lo siente no sabe qué es lo que pasa, porque no lo percibe. Y A mí, el adulto mayor, las mamás, los papás, empiezan a llamar a todos sus pollitos, y de ahí uno empieza que las cosas se mueven, cae, todo el mundo mayor grita, que uno para allá, que otro para acá, y quiere pararse uno y no se puede parar. a mí el papá de Ginesta, el que iba a ser mi suegro, me contaba que cuando había un terremoto todo el mundo salía de las casas y se ponían lejos de los árboles porque había alguno que, como los árboles van de un lado para el otro también con el terremoto, alguno había recibido un golpe fuerte por las ramas de los árboles mientras se movían, ¿no? Mm, Y ahora aquí veo que también hay un gran terremoto, pero menos intenso en Copiapó en 1918. Pero claro, en aquella época un terremoto de 8,8, que fue el de Copiapó, era peor que uno de 9,3 en días de hoy, porque las casas ya están más preparadas, las carreteras también, los puentes, todo esto, ¿eh? Pero vamos, el de Valdivia me parece que es el más grande que ha existido de los registrados en la Tierra. Pero desde ahí fíjate que ¿qué se obtiene de esa desgracia? Como en todas las desgracias se obtiene algo que está oculto. La ingeniería dio un tremendo impulso en cuanto a la estructura de cada edificio, cómo tenía que ser Mm. construido, mejoraron toda la estructura de un edificio mejoró y lo cual se aplicó a lo largo de todo el país. Por eso ya hoy día tú sientes un terremoto cada grado 5 y todos estamos quedando, seguimos tomando desayuno. Sí, pues si un terremoto de grado 5 pasa aquí en Mallorca, es un acontecimiento de magnitudes siderales porque nunca tenemos ninguno. Lo Claro, máximo que hemos tenido aquí, sí, hubo algunos en la historia, algunos de grado 5, grado 6, pero una vez cada siglo y medio, cada 2 siglos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? mm, Yo veo ahora aquí el histórico de Chile, que es brutal, ¿eh? La cantidad de terremotos superiores a 6 registrados en los últimos años y sale 40 cada año. claro. Si tú eres geólogo, puse aquí a una universidad cualquiera del norte, del sur, eh, va a quedar con bastante información. Yo tengo correspondencia con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Mm, ¿eh? mm, Que es de donde saco estos datos que ahora le digo, que además con ellos he mantenido correspondencia por un tema de un estudio de la fosa, esta fosa que hay en el mar a pocos kilómetros de la costa. Hay una fosa en donde se juntan las placas continentales de Nazca y de Hispanoamérica. Entonces esta fosa hace así y llega hasta los 8 kilómetros de profundidad. Entonces, a esa profundidad, la distancia entre la línea de Mohorovice y el agua es muy corta, es de escasamente 800, 900 metros de distancia entre las capas, digamos, del manto superior y lo que es el agua marina, ¿no? Entonces, quería preguntar si tenían mediciones de temperaturas a esos niveles y me contestaron que no habían hecho mediciones, pues se habían quedado en los 4.000, 5.000 metros de profundidad y que los análisis que han hecho, pero por estudios de pesquería, habían hecho pruebas a esas profundidades para ver qué fauna y qué flora había por allí, pero no habían medido las temperaturas. Estamos más preocupados del estrecho de Magallanes, ahí hay mucha Ay, información mundial. ya, es que la zona en sí es conflictiva, ¿ya? Y ya geográficamente es una zona muy difícil, ¿eh? El sitio donde se unen las aguas del Pacífico y del Atlántico
es un sitio muy complicado. Además, coincide con la línea más corta que hay entre Tierra y la Antártida, Así es. con lo que se juntan varios problemas. Por cierto, el presidente de Chile estuvo en la Antártida hace un mes. ¿eh? Bueno, Creo que es el pero primer jefe de Estado que visita la Antártida. Está muy bien. Que haya sido el de Chile, además. Está muy bien. tiene que hacerlo porque hay mucho futuro ahí que todavía. Mira, dentro de la canción nacional que tenemos acá, los chiles dice, puro Chile, tu cielo azulado, puras brisas que te cruzan también, y ese campo de flores bordado el mar te promete futuro esplendor. Entonces, cuando uno ve ese hombre que la escribió, la visión que tuvo sobre la costa y sobre la Antártida. Por eso Inglaterra tiene tan buena amistad con las islas que están por ahí. Sí. Bueno, Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias. Y saludos a los amigos había también amigos de Perú, ¿verdad? Sí, pero Sí, se Es un retiró. saludo como por muy grande. ejemplo estaba José Guillermo. María, estaba José Guillermo de Perú, ya Toñi de España, Lois también de Pedrito Huicap estaba de México, pues, México. sí, Estela de Paraguay, Y llegó Livia de Panamá, sí. Livia con emérita, y David ¿Dónde está de David? Ah, Latinoamérica. de Latinoamérica. Estoy, hoy estoy en Puerto Rico. Muy bien, muy bien. David, Amigo, ¿usted es de ¿cómo? procedencia japonesa? No, yo soy del mundo. Yo pertenezco a Bueno, la raza humana. ya, eso está muy bien. Sí. Lo digo porque cuando era jovencito estudié japonés y por lo menos decirle Ah, adiós en japonés. Por eso lo va- preguntaba. Sí. hablando en serio, Isidro, sí, Eh, nací en Japón. Nací en Japón. muy bien, muy bien. Fue Pues nacionalizado norteamericano. muy Por bien. eso he vuelto a Puerto Rico, porque Sí, me harté de conseguir visas de residencia en esos países sí, y sí, sí. ellos no me dan. Así que yo dije, ya basta, voy a volver a mi país, que es Puerto Rico. Y Puerto Rico. En Puerto Rico hay un señor que tocaba el salterio y que es primo hermano de un amigo mío bajáis de acá, el señor Misaguián, Kamal. Tamam. Oh, Le dé ya, usted, le dé usted un Kamal, abrazo muy... Sí, pues a Kamal y yo Kamal, somos así, Kamal y yo. bueno, El, pues Ya. com- un abrazo muy fuerte para Kamal. el Ok, compañero de all Pancho, right. ¿no? ¿eh? El compañero Y, de Pancho. sí, y Sí. también, sí, compañero de Pancho, Sí, efectivamente. sí. Y también en Puerto Rico hay la hermana de Zore, Furugi, no me acuerdo cómo se llama de nombre, pero se llama Furugi de apellido, que también está en Puerto Rico. No la conozco todavía, no ubico. Bueno. Bueno, David, arigato gozaimasu. Vale. Konbanwa. Para los demás que no saben japonés, yo creo que dijo Lo han arigato entendido. gozaimasu. Thank you very much. Arigato. Thank you Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas Ya. noches. bueno, Konbanwa. Ya, konbanwa. Sí, ya. Tú eres Gracias. un hombre para mi corazón, hablando japonés. Es que Ya yo me hablo los harté idiomas de del... hablar castellano, ya. No, hay que hablar con el corazón y entonces todos los idiomas sirven. Ya. Esto. Ok, tienes razón. De corazón a corazón, ya. Sí. Nosotros aquí hablamos el mismo idioma, del Exacto. corazón. De corazón, efectivamente. Queridos amigos, pues ha sido Muy un bien. placer. Muchas gracias. Gracias por compartir. Nos vemos. Y nos veremos más veces, pero el día 17 de febrero
hablaremos de tesorería. De tesorería, de billetito, Del de Ah. billuyo. Yo hago No, eso para mis mejores amigos. muy bien. Gracias. Gracias. Un Ah, abrazo. Hablamos. Ya. Gracias, saludos a Mallorca. Chao. De conocer. Un Ya, placer. gusto conocerte, Isidro. Un placer para mí también. Gracias. Muchas gracias.